Bienvenido a un nuevo vídeo de análisis técnico de acciones españolas. Antes de empezar, como siempre, vamos con el disclaimer y arrancamos. Acerinox consigue el objetivo planteado en el vídeo de la semana pasada, llegando a el límite de los 9,95 aproximadamente, que es la SMA 20 semanal. Por indicadores tenemos recorrido de sobra, RSI en zonas intermedias y estocástico en niveles de sobreventa. MACD buscando giro al alza sobre línea cero. Precaución en este punto que podría ejercer resistencia y evitar la continuidad. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como en este punto son las SMAs 50 y 100 las que están ejerciendo como resistencia. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico ya ha entrado en niveles de sobrecompra, por tanto precaución. MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Quizá podría darse la continuidad hasta la parte media de este rango, que se encuentra en el entorno de los 10 aproximadamente, donde quizá podría terminar para desde aquí buscar el reestructuramiento sobre el suelo del rango y parte media del rango de lateralización mayor en el entorno de los 9,80. Mientras se mantenga sobre este zonal de suelo, podríamos pensar en la reestructuración para continuidad del movimiento de recuperación. Amadeus, en temporalidad semanal tenemos confirmación de la parte media del rango de lateralización mayor, donde está posicionada la SMA 200 como suelo del actual proceso correctivo. Muy positivo el cierre por encima de la SMA 100 y del VPOC de esta estructura de lateralización que, como vemos, venía ejerciendo de nuevo como resistencia. El VPOC es el punto de mayor negociación y debido al alto interés suelen ser zonas en las que se generan zonas de resistencia o soporte. En esta ocasión estaba actuando como resistencia. En cuanto a los indicadores, están al alza buscando zonas intermedias, por lo que la ruptura de esta resistencia podría tener continuidad hasta el siguiente punto de control o resistencia, que sería el techo del rango de lateralización, en el entorno de los 63-64 aproximadamente, donde están posicionadas las SMAs 20-50 que podrán ejercer también como resistencia. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos positivo conseguir el cierre por encima del zonal de los últimos máximos que venía ejerciendo este zonal de los 58,60, 58,80 como punto de resistencia. En cuanto a los indicadores, también al alza, aunque el estocástico ya se encuentra en niveles más cercanos a sobrecompra, pero tiene todavía bastante recorrido hasta llegar a ella, por lo que podría tener continuidad del movimiento comentado. Por tanto, mientras se mantenga sobre este zonal de los 58,60, 58,80, podríamos pensar que lo más probable es que termine buscando un ataque como mínimo al zonal de las SMAs superiores. Acción Energía. En temporalidad semanal. En la presentación de resultados se produjo un fortísimo incremento en el volumen de negociación, lo que, bajo mi punto de vista, nos estaría marcando el actual suelo de este proceso correctivo, pero también de posiblemente todo el proceso correctivo iniciado en los máximos históricos de agosto del 2022. Por tanto, en mi opinión, teniendo además todavía los indicadores en niveles de sobreventa, creo que podríamos estar actualmente en proceso de reestructuración para posterior nuevo movimiento impulsivo de ataque al techo del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos históricos. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo el fortísimo incremento en el volumen de negociación comentado se da justo con la presentación de resultados, lo que, en mi opinión, estaría confirmando el zonal como suelo y lo defenderán para que desde aquí se pueda reestructurar la cotización. Tenemos como principal punto de resistencia en estos momentos la SMA 20. Su superación abre la puerta a buscar de nuevo un ataque al zonal de los últimos máximos donde está posicionada la SMA 50. Precaución en este punto en caso de llegar, que podría volver a rechazar la cotización. RSI buscando reaccionar al alza en zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que quizá le pueda quedar algo más de trabajo en este zonal, pero en mi opinión es bastante probable que pudiera romper y buscar un ataque al zonal de los 21,70 donde se encuentra la SMA 50. Endesa.
En temporalidad semanal parece que empezamos a tener síntomas de posible rebote y es que, como podéis observar, están desarrollándose divergencias alcistas en el RSI y en el estocástico, ambos al alza, con el RSI buscando un ataque a su parte media y el estocástico salir de niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos estar en proceso de rebote. Si pasamos a temporalidad diaria, los indicadores también al alza en zona media, por lo que la ruptura de la parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo en construcción y de la SMA 20 que venía ejerciendo como resistencia tras su pérdida, podría tener continuidad como mínimo hasta el zonal de techo donde se encuentran los últimos máximos y parte media del rango de lateralización mayor que está ejerciendo como zonal de resistencia en el zonal de los 17 euros. Precaución en este punto que podría volver a tener rechazo a la cotización o en caso de que lo supere, ojo con la SMA 50 que podría ejercer como resistencia. Iberdrola. En temporalidad semanal tenemos una muy buena semana con una revalorización de casi el 3%, pero lo más positivo es la superación del máximo o techo marcado por el máximo de 2021 que inició el proceso de lateralización y además la ruptura en cierre semanal de las SMAs 20 y 50 que venían ejerciendo como resistencia en las últimas semanas. Tenemos los indicadores en una posición muy positiva, con ambos indicadores al alza en zonas intermedias y vemos como MACD está buscando dar un corte al alza sobre línea cero apoyando la continuidad del movimiento. En caso de continuidad, el punto de control o resistencia será los máximos históricos de 11,80. Si bajamos a temporalidad diaria, precaución. Tenemos los indicadores al alza, pero vemos que el RSI se encuentra en una zona intermedia alta, mientras que el estocástico se encuentra ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, mucha precaución que quizá podríamos estar frente a un proceso de reestructuración para relajamiento de indicadores y mientras se mantenga sobre el zonal de los 11,15 aproximadamente, sería muy positivo y mantendría abierta la posibilidad de buscar un nuevo ataque al zonal de los 11,80. ArcelorMittal. Muy positivo conseguir el cierre semanal por encima de las SMAs que venían ejerciendo como resistencia. Tenemos al RSI buscando reacción al alza desde su parte intermedia, como pasó ya la última ocasión en la que estuvo, es decir, en enero de este año, con el estocástico buscando giro al alza sobre niveles aproximados de sobreventa. MACD buscando corte al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. En caso de que se produzca, iríamos a buscar como objetivo el zonal de la parte media del rango de lateralización donde se encuentran los últimos máximos y un zonal que claramente está ejerciendo como resistencia, el punto de los 26,60. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que tenemos como posible punto de soporte la SMA 50 que venía ejerciendo como resistencia. Ahora podría pasar a ejercer como soporte para ayudar a la cotización a romper la resistencia de los 25, que es la parte media de este mini rango de lateralización en construcción, que como podéis observar está ejerciendo como resistencia. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias altas, mientras que el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución que quizá le cueste un poco más de la cuenta romper dicho zonal. En caso de que lo rompa y consiga, aunque sea mantenerse sobre la parte de lo central de este mini rango, es decir, sobre los 25, para relajar sobre todo el estocástico sería bastante positivo porque nos permitiría mantener abierta la posibilidad de ataque al zonal de los 26,50. Solaria, en temporalidad semanal se encuentra en un zonal clave y es que nos deja un doji de indecisión sobre el zonal de antigua resistencia de los máximos de 2020, que en esta ocasión parece que está intentando confirmarse como zonal de soporte. La pérdida de dicho zonal abriría la puerta a buscar los siguientes mínimos que se encuentran en los mínimos de 2020, en el entorno de los 5,80, 5,50, 5,60 aproximadamente. Por tanto, clave no perder el zonal de los 10 euros.
RSI que vuelve a encontrarse en niveles de sobreventa con el estocástico que se mantiene en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, parece que podríamos estar de nuevo ante la posibilidad de un movimiento de rebote. Tenemos en temporalidad diaria a la cotización confirmando por indicadores que tenemos al RSI al alza intentando alejarse de niveles de sobreventa, el estocástico diario que también se encuentra en niveles de sobreventa extrema con el MACD cortando al alza apoyando el inicio del movimiento de ataque, parece que se confirma la posibilidad de que como mínimo se nos dé un movimiento de ataque al zonal de los mínimos previos donde ya había sido rechazada la cotización y donde además se está posicionando la SMA20, zonal de los 10,80, 11 euros aproximadamente. Mucha precaución en caso de rechazo en este zonal, ya que pondría en riesgo o como mínimo un nuevo ataque al zonal de los mínimos en los que se encuentra la cotización. En caso de superación, siguiente zonal de control, el zonal de los anteriores mínimos y donde se encuentra aproximadamente el siguiente máximo, donde también se está posicionando la SMA50, zonal entre los 12,30 y los 12,60 aproximadamente. eDreams, en temporalidad semanal vemos que está intentando reaccionar desde la parte baja del canal alcista en formación con el apoyo de la SMA 50 como soporte. Tenemos en cuanto a los indicadores al RSI buscando reaccionar de nuevo al alza en su parte media como lo hiciera la última vez y al estocástico en niveles de sobreventa, que vemos que la última vez que estuvieron los indicadores en una posición similar también se dio desde la parte baja del canal alcista en formación un movimiento fuerte de rebote. Veremos si en esta ocasión se vuelve a producir. En caso de que se produjera, atención en el primer punto de control o resistencia en el zonal de los 6,90 donde está posicionada la SMA 20. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más difícil y es que está luchando contra la SMA 20 tras conseguir en cierre en la jornada del viernes superar la SMA 200, bastante positivo. Lo único negativo es que se produce con decremento de volumen, por lo que precaución. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que recorrido de sobra hay en indicadores y vemos que el MACD diario está apoyando la continuidad del movimiento cortando al alza. Por tanto, parece que en caso de que finalmente consiga romper la SMA20 tendría recorrido para buscar un ataque al zonal de techo del canal alcista en los 6,75 aproximadamente e incluso, como comentaba en temporalidad semanal, ir a buscar un ataque al zonal de techo, donde están posicionadas las SMAs 50 y 100 diarias. Muy positivo sería conseguir la ruptura y cierres por encima de dicho zonal. Stamp. Otra semana más se cuela en el vídeo semanal de análisis y es que tenemos, parece que confirmación de que podría terminar dándose como mínimo el pullback al zonal de suelo perdido, en el entorno entre los 3 y los 3,10 aproximadamente. Indicadores RSI buscando salir o alejarse de niveles de sobreventa, estocástico que se mantiene en niveles de sobreventa extrema y vemos cómo podríamos terminar contando con el apoyo del corte al alza en el MACD, buscando, como digo, el movimiento de ataque como mínimo a este zonal. Muy positivo conseguir reestructurarse en cierres sobre el zonal de suelo. Precaución en caso de que pudiera continuar al llegar a los 3,20 donde se encuentra la SMA20 que probablemente rechace la cotización. Si bajamos a temporalidad diaria, está luchando en estos momentos por superar la SMA20 que está ejerciendo como resistencia y en caso de conseguir superarla definitivamente podría ir directamente a buscar el zonal indicado donde se está posicionando la SMA50. Por tanto, en este punto de los 3 euros, precaución que podría encontrar rechazo. Indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que contamos con recorrido de sobra para buscar como mínimo un ataque a este zonal. Horizon Genomics. En temporalidad semanal, poco que comentar, nos deja un doji de indecisión sobre el zonal de suelo de largo plazo. Muy importante es que consiga reestructurarse sobre él y confirmar de nuevo el zonal como suelo. Tenemos al RSI en zonas intermedias bajas con el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa.
Si bajamos a temporalidad diaria, en mi opinión, podríamos estar iniciando el desarrollo de un rango de lateralización entre el máximo del 12 de marzo, los 1,90 aproximadamente, y el actual zonal de mínimos entre los 1,75 y 1,70. Tenemos a la SMA 20 que podría terminar confirmándose por debajo de la cotización, dándole fortaleza al zonal como suelo, y por encima a la SMA 50 que probablemente generará resistencia y podría volver a rechazar la cotización. En cuanto a indicadores, se encuentran planos en zona intermedia, por lo que parece probable que pueda desarrollarse este rango de lateralización. Pero muy interesante buscar posibles ataques al zonal de techo de este proceso de lateralización. Soltec. En temporalidad semanal, tras la pérdida del canal alcista que estaba en desarrollo, se produce 3 semanas de fuerte corrección con además bastante volumen. Esta semana nos deja el primer cierre positivo y podría estar avisando de que ha terminado el actual proceso correctivo y podría empezar a salir el sol. RSI en niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que podríamos estar ante la posibilidad como mínimo de un rebote. En temporalidad semanal, el primer punto de control de resistencia se encuentra en la SMA 20. En temporalidad diaria, vemos cómo está intentando reestructurarse la cotización y además cómo se produjeron dos fuertes incrementos de volumen en estas sesiones que podrían ser los que estén marcando o defendiendo este zonal como suelo. En cuanto a los indicadores, vemos que están intentando romper al alza y salir de niveles de sobreventa, con el MACD a punto de dar corte al alza apoyando el movimiento impulsivo. En caso de que se termine produciendo, el primer punto de control o resistencia en temporalidad diaria sería la SMA 20, que se encuentra entre los 2,40 y 2,43. Tubos reunidos. En las proximidades del suelo del actual rango de lateralización donde se encuentran los últimos mínimos y donde está posicionándose la SMA 100, es decir, el entorno de los 0,52, 0,54 aproximadamente, está intentando reaccionar. Tenemos al RSI buscando reaccionar al alza en su parte media con el estocástico en niveles de sobreventa. En caso de que consiguiera desde aquí iniciar el proceso impulsivo, punto de control parte media en el entorno de los 0,70, donde además se están posicionando las SMAs 20 y 50. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo se está produciendo el intento de rebote desde el zonal de soporte. Tenemos los indicadores al alza buscando salir o alejarse de niveles de sobreventa, con el MACD que está cerca de dar corte al alza apoyando la continuidad del movimiento. En caso de que se consiga, los puntos de control serían las SMAs diarias antes del zonal de la parte media comentado. Precaución que se empiezan a ver las primeras mechas superiores que podrían estar denotando fuerza vendedora. Endurance Motive. En temporalidad semanal, nuevo ataque esta semana a la resistencia de la parte media del rango en construcción y nuevo rechazo, cerrando además la semana por debajo de la SMA 20 que se está posicionando claramente como resistencia. Como punto negativo, tenemos que la SMA 50 ya está buscando el posicionamiento sobre el zonal de la parte media, lo que va a dificultar aún más su superación. Por el lado de los puntos positivos, tenemos cierres sobre la bajista desde los máximos históricos y además se sigue respetando el VPOC de la cotización, es decir, el punto de mayor negociación, como soporte. Muy importante que no sea vulnerado, ya que la pérdida del mismo abriría la puerta a buscar un nuevo apoyo en el zonal de los mínimos. RSI de nuevo rechazado en su parte media con el estocástico al alza buscando alejarse de niveles de sobreventa. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como el ataque del jueves fue rechazado tanto en el zonal de resistencia como por la SMA 200. Jornada del viernes bastante negativa con incremento de volumen y pérdida de la SMA 100. Como punto positivo se cierra sobre las SMAs 20 y 50 y sobre el VPOC de esta estructura que está intentando confirmarse como soporte. En cuanto a los indicadores, los encontramos en su parte media y el MACD intentando mantenerse sobre línea cero. Parece que hasta que no tengamos la publicación de resultados
podríamos seguir con este proceso de lateralización. Energy SolarTech. Nueva decepción esta semana con la cotización que pierde más de un 6%. Como punto positivo, tenemos nueva reacción sobre el zonal de mínimos donde parece estar construyendo el suelo de un proceso de lateralización. Tenemos al RSI de nuevo en niveles de sobreventa con el estocástico intentando salir de ella. Vemos que empieza a decrecer de nuevo el volumen de negociación, por lo que hay que andarse con mucho ojo. En temporalidad diaria vemos cómo vuelve a reaccionar sobre el zonal de mínimos previos, pero en las dos últimas sesiones el volumen bastante escaso. Como puntos de control o resistencia, en caso de que iniciase esta semana el movimiento impulsivo, tenemos en primer lugar la SMA20 y en caso de superación la SMA50 en el techo del canal bajista en el que se encuentra, en el entorno de los 4 euros. RSI buscando reacción al alza y buscando de nuevo su parte media con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos estar como mínimo en la antesala de un ataque al zonal de la SMA20. En caso de superación, ojo en el zonal de los 4 euros y techo del canal bajista. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por el apoyo y si no lo has hecho ya, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo.